Bueno, en este vídeo lo que os pretendo mostrar es un poco explicaros cómo interpretar los diagramas de velocidades pues, que hayáis ido sacando en los ejercicios del análisis de los coches que estáis haciendo. Bueno, lo primero que quiero comentar es algo que ya sabéis, que es la curva de potencia y par del motor. Ya sabéis que todos los motores de combustión tienen una curva de potencia y par similar a esta, en la cual, pues como podéis ver, la curva de potencia viene por aquí, llega a un punto en el que alcanzamos la potencia máxima y una vez que hemos alcanzado la potencia máxima hay un tramo de revoluciones hasta que llegamos al corte que la potencia va disminuyendo. Bien, lo mismo sucede con la curva de par. La curva de par es una curva pues que va subiendo, el par del motor cada vez es más grande, llega a un punto en el que llegamos a su par máximo y después, pese a que sigamos aumentando de revoluciones, el par se va haciendo cada vez más pequeño. Vale, bueno, pues si observáis, esta es la gráfica o la curva de potencia y par del motor del coche que yo estoy tomando como ejemplo, que es el Opel Astra GSI 16 válvulas, que tiene 150 caballos. Si os fijáis, estos 150 caballos los obtiene a 6.000 revoluciones y luego el par máximo lo tiene en este tramo a 4.000 y pico revoluciones y este par es un par de 21,23 kilos de fuerza por metro. Bueno, esto, lo importante para que entendáis cómo interpretar estas curvas, o lo que es más importante, es tenemos que tener claro que hay dos revoluciones que son las que nos van a interesar. ¿Cuáles son estas? Pues mirad, si os fijáis, tenemos, por una parte, tenemos las revoluciones a las que estas revoluciones de aquí, ¿vale? Estas revoluciones serían las que en muchísimos libros llaman N2, ¿vale? Voy a ponerlo en otro color. Estas revoluciones son las revoluciones de potencia máxima, ¿vale? Y por otra parte tenemos estas revoluciones que son N1, que son las revoluciones de par máximo. Si os fijáis, aquí estamos simplemente hablando de la curva de potencia y par de un motor. Es decir, en este tramo, en esta imagen, solo estamos pensando en el motor. Es como si la asignatura de transmisiones no la hubiésemos empezado. Entonces, observar que en estas gráficas hay unos tramos. El tramo comprendido entre estas revoluciones de par máximo y estas revoluciones a las que se produce la potencia máxima, todo este tramo, ¿vale?, es el tramo en el que se produce el máximo rendimiento. El máximo rendimiento. Es decir, yo cuando voy circulando con mi coche, me va a interesar llevar el coche para obtener su máximo rendimiento, entre 6.000 vueltas y en este caso 4.000 y pico, ¿vale? Estoy hablando de este coche. Entonces, vosotros, en el coche que tengáis y que estéis analizando, lo primero que debéis tener en cuenta es que vuestro coche, para que funcione bien, o más que para que funcione bien, para que obtengáis el máximo rendimiento, tenéis que llevarlo entre las revoluciones de potencia máxima y las revoluciones de par máximo, ¿vale? ¿Qué quiere decir obtener el máximo rendimiento? Pues obtener sus mejores prestaciones con los consumos más moderados posibles. Entonces, claro, si nosotros no tuviésemos caja de cambios, el motor iría subiendo de vueltas y el coche aumentaría de velocidad. Pero habría tramos en los que iría por 1.000 vueltas, por 2.000, por 3.000. Sin embargo, si yo tengo una caja de cambios, yo puedo, por así decirlo, jugar con ella y intentar que todo el rato el motor lo lleve en este tramo entre las revoluciones de potencia máxima y de par máximo. Ese va a ser el principal objetivo
de la caja de cambios, ¿vale? Intentar que nuestro coche funcione en ese tramo. Para conseguir esto, los fabricantes, según cómo sea el modelo de coche y el motor que monten, pues establecen una serie de hipótesis. Yo os he puesto 4 y estas series de hipótesis son las que les sirven para diseñar cómo va a ser el escalonamiento de la caja de cambios. Es decir, cómo van a escalonar las marchas para que el coche se comporte de una determinada manera u otra, ¿vale? Recordar también algo muy importante, que al final las prestaciones de un coche dependen de la potencia del motor, pero esa potencia del motor se enfrenta a la potencia resistente, que es la potencia que impide que el coche avance. Acordaros que en los vídeos os dije y os hablé de resistencia a la rodadura, resistencia por rozamientos mecánicos, resistencia aerodinámica, resistencia a la pendiente y resistencia a la inercia, ¿vale? Eran 5 resistencias. Bueno, fijaros, os voy a explicar distintas hipótesis. Aquí tenemos la primera, ¿vale? En esta hipótesis, si observáis la gráfica, ¿en qué basa la hipótesis esta forma de escalonar las marchas? Pues fijaros, este coche es un coche que tiene 4 marchas, como os pone aquí. La cuarta es directa. ¿Qué quiere decir que la cuarta sea relación directa? Pues que la relación de transmisión va a ser igual a 1. Cuando yo meta cuarta, el coche ni va a multiplicar par, ni va a multiplicar revoluciones, sino que la relación es de 1. Y luego, la velocidad máxima en este coche de 4 marchas se va a obtener en llano a régimen de potencia máxima, es decir, a N2. ¿Vale? Bueno, pues para que entendáis estas gráficas, en este eje tengo las revoluciones del motor y en este eje tengo la velocidad del vehículo, ¿vale? Entonces, observar. Paso a la siguiente, que es en la que voy a dibujar. Observar. Lo mismo, yo tengo en cualquier coche, tengo unas revoluciones mínimas a las que tiene que girar el motor para que no se cale, ¿vale? Y eso va a implicar que en una determinada marcha, en concreto primera, haya una velocidad mínima. Bueno, pues si yo diseño una marcha, una primera, que llegue hasta aquí, ¿vale? Después, en la caída de vueltas, si observáis, cuando yo llego en primera al régimen de potencia máxima y cae de velocidad, cae de revoluciones el motor, fijaros que yo, justo cuando cae, le hago caer a la zona de par máximo, es decir, a este punto de aquí. Este punto de aquí, que corresponde con las revoluciones de par máximo, ¿vale? Es N1, ¿vale? Revoluciones de par máximo. Voy en segunda, sigo acelerando, llego a las revoluciones de potencia máxima, que son las de, en este caso, las que tenga mi motor, vuelvo a cambiar de marcha y al cambiar de marcha paso a tercera y justo en la caída de vueltas llego otra vez a este punto. Este punto, observar que son otra vez las revoluciones de par máximo, ¿vale? Sigo acelerando en tercera, acelero en tercera, acelero en tercera, llego hasta las revoluciones a las que el motor da la potencia máxima, vuelvo a cambiar de marcha y de nuevo se produce lo mismo. A la hora de pasar a cuarta velocidad, justo el cambio provoca que las revoluciones del motor me caigan a las revoluciones de par máximo, ¿vale? Y ya con una cuarta, con una relación de 1, llegaría a obtener la velocidad máxima del vehículo. Bien, esta hipótesis, como podéis ver en esta hipótesis, los incrementos de velocidad en cada una de las marchas no son iguales. Si observáis de primera a segunda hay un incremento de velocidad de este tamaño, sin embargo de segunda a tercera observar que es más grande y luego de tercera y cuarta todavía es más grande, ¿vale? Bueno, este es el problema que tiene esta hipótesis, es que las últimas marchas son bastante largas y entonces a la hora de recuperar altas velocidades, pues no vamos a conseguir
que esas recuperaciones sean muy buenas, ¿vale? Entonces, ya digo, esto es un tipo de hipótesis y pues bueno, hay fabricantes que emplean este tipo de hipótesis. Fijaros, vamos a plantearnos otra hipótesis de diseño de caja de cambios en la cual una caja de cambios tenga 5 marchas, la velocidad máxima del vehículo yo la quiera obtener en llano para pendiente 0% en cuarta velocidad a revoluciones de potencia máxima, y luego que yo a mi coche le quiera poner una quinta marcha económica, ¿vale? De tal manera que la velocidad máxima en quinta que obtendré a plena carga con el acelerador a fondo, ¿vale? Tenga un consumo más pequeño que la cuarta velocidad, ¿vale? Esto es lo que se llamaría que el coche tuviese una quinta económica. Y justo la velocidad máxima de esta quinta, ¿vale?, se obtendría a revoluciones de consumo mínimo. El consumo mínimo lo voy a obtener siempre en la zona de las revoluciones N1, es decir, las revoluciones de par máximo. Las revoluciones a las que el motor da par máximo son las revoluciones a las que el coche consume menos, ¿vale? Y luego también esta hipótesis nos plantea un cambio entre las marchas de manera que caigan de las revoluciones de potencia máxima a las revoluciones de par máximo, ¿vale? Si os fijáis, vamos a verlo. Vamos a pensar un poco cómo funciona esto. Lo mismo, seguimos teniendo una velocidad mínima, unas revoluciones mínimas de calado. Tenemos la primera, aceleraríamos en primera, llegaríamos a potencia máxima, cambiaríamos a segunda. Observar que en el cambio a segunda caeríamos justo a las revoluciones de par máximo, ¿vale? Tendría siempre trabajando el coche en esta zona, metería segunda, aceleraría, ¿vale? Una vez que llegase a las revoluciones máximas de segunda, a potencia máxima, bajaría, en tercera me sucedería lo mismo, el cambio de segunda a tercera provocaría que me cayesen las revoluciones a la zona de par máximo, volvería a acelerar, estaría trabajando en el tramo comprendido entre las revoluciones de par máximo y las revoluciones de potencia máxima, cambiaría a cuarta, ¿vale? En cuarta lo que haría sería tener una cuarta de tal manera que en esta cuarta a potencia máxima obtuviese la máxima velocidad del coche, ¿vale? Y luego el fabricante lo que haría sería poner una quinta económica de tal manera que la velocidad máxima de quinta estuviese aquí, que es el punto de par máximo, ¿vale? Esto lo haríamos ¿para qué? Pues sobre todo, pues para que el coche pudiese llanear en quinta velocidad con acelerador pisado a fondo, ¿vale?, en zona de par máximo, de tal manera que este coche, yendo en quinta velocidad, podría obtener muy buenos consumos de combustible, ¿vale?, respecto a otro tipo de caja de cambios. Esto que digo entre cuarta y quinta podría ser, si el coche tuviese 6 marchas, podría ser entre quinta y sexta. O sea, esto pensar que es simplemente ir añadiendo marchas, ¿vale?, a un coche. Entonces, esta hipótesis, la principal característica que tiene es que, pues como podéis ver, la velocidad máxima en este modelo se obtiene en cuarta velocidad y no en quinta, ¿vale? La quinta es una quinta que se llama económica. Esto, pues ya digo, simplemente por temas de ahorro de combustible, ¿vale? También, si observáis, sucede un poco como en el ejemplo anterior, que las últimas marchas son bastante largas y eso, pues a nivel de recuperaciones, pues hace que el coche funcione un poco peor. Luego, otra hipótesis, que también hay muchos fabricantes que también se manejan, bueno, esto se maneja sobre todo, esta hipótesis se maneja sobre todo en vehículo industrial, en camiones. Si observáis, este tipo de caja de cambios pues tiene 5 marchas, en este caso. La velocidad máxima se obtiene en llano en quinta, a potencia máxima, y el cambio de marchas tiene un incremento de velocidad constante, es decir, entre primera y segunda yo gano unos kilómetros por hora, los mismos que gano entre segunda y tercera, los mismos que gano entre segunda y tercera, tercera y cuarta y quinta, ¿vale? Siempre hay la misma ganancia de velocidad entre las distintas marchas, ¿vale? Observad, en este tipo de hipótesis, vamos en primera, llegamos a esta potencia máxima, cambiamos,
observar que hemos caído justo a revoluciones de par máximo, volvemos a acelerar, ¿vale? Llegamos a potencia máxima, ahora en la caída tercera, mirar que estoy por encima, ¿vale? Es decir, lo que estoy haciendo es, yo ya no le hago caer a la zona de par máximo, le hago caer un poquito más arriba. Cojo, llego hasta el corte en tercera, bueno, hasta el corte no, hasta potencia máxima en tercera, vuelvo a cambiar de marcha, aquí he llegado a cuarta velocidad, ¿vale? Sigo acelerando en cuarta velocidad, cambio a quinta velocidad, caigo justo aquí y ya directamente llego a la velocidad máxima. En este caso, en este tipo de hipótesis, la velocidad máxima se obtiene en quinta velocidad y al régimen de potencia máxima. La principal característica de este tipo de hipótesis que os estoy diciendo, pues principalmente es que el incremento de velocidad entre las distintas marchas es idéntico, es decir, se gana la misma velocidad en el cambio de cada marcha, entre cada marcha, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues sobre todo que es un diseño bastante más compensado y la capacidad de recuperación de estos vehículos que llevan este tipo de cajas suelen ser mejores a velocidades altas, ¿vale? Y luego la última hipótesis que os quiero explicar es una hipótesis, en este caso de un coche de 4 marchas, ¿vale? En el cual se obtenga la velocidad máxima, como os pone aquí, en cuarta, con una pendiente del 2% a potencia máxima, y el cambio de marchas viene determinado según una curva, ¿vale? Como podéis ver aquí, que, bueno, es una curva de este tipo, observar, que viene así, y esta es la que me determina, la diseña el fabricante, y es la que me determina cómo va a ser pues el escalonamiento de la caja, ¿vale? Esto, claro, este tipo de curvas pues puede haber tantas como fabricantes quiera, o diga el fabricante. Si os fijáis, en este caso yo voy en primera, llego hasta las revoluciones de potencia máxima, paso a segunda, justo la gráfica está aquí, pues por aquí es por donde voy a pasar mi segunda velocidad. Paso mi segunda velocidad, llego a las revoluciones de potencia máxima, cambio a tercera y justo en este punto, que es donde está la curva, es por donde yo voy a pasar mi tercera velocidad. Lo mismo cuarta y así. Entonces, este tipo de caja o de hipótesis de escalonamiento de velocidades, ¿qué ventajas tiene? Pues si os fijáis, siempre cuando cambio de marcha va a caer en un tramo comprendido entre revoluciones de par máximo y revoluciones de potencia máxima, con lo cual pues este coche en altas velocidades siempre que lo lleve aquí alto de vueltas va a recuperar mejor. ¿Qué inconveniente va a tener este tipo de diseño de caja? Pues que el consumo de combustible va a ser más elevado, ¿vale? Pero sin embargo, lo que digo, las recuperaciones en cualquier velocidad, siempre que lleve el coche en este margen, van a ser mejores. Claro, este tipo de diseño, ¿dónde pensáis que se puede implementar? ¿En qué tipo de coches? Pues sobre todo nos va a interesar un coche que tenga buenas recuperaciones, aquellos coches en los que tengan un motor bastante limitado. Es decir, digamos que si yo diseño una caja de este modo, ¿por qué lo hago? Pues lo hago porque tengo un motor que es bastante limitado, apenas tiene potencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo tengo que intentar paliar esa falta de potencia, la tengo que paliar, ¿cómo? Pues con una caja de cambios que sea de este estilo, ¿vale? Sin embargo, si yo tengo un coche muy potente, ¿vale? O un coche que tiene un motor muy elástico, es decir, que la zona que hay entre las revoluciones de potencia máxima y la zona y las revoluciones de par máximo es muy grande, en ese coche a mí me va a dar igual ir en la marcha que vaya. ¿Por qué me va a dar igual? Porque siempre el coche yo lo voy a tener en este rango, circulando en este rango, con independencia de cómo estén escalonadas las marchas, ¿vale? Bueno, si os fijáis, pasando un poco al análisis, este sería el diagrama de velocidades que yo he obtenido en el Opel Astra GSI 16 válvulas. Si os fijáis, aquí tengo
pues bueno, lo he hecho, tenía la potencia máxima, que son 6.000 revoluciones, es esta línea de aquí, tenía la zona de par máximo, que en el Astra eran 4.800, en este caso con los datos que yo tomé en el ejercicio, y bueno, y me sale un diagrama de velocidades tal que así. Observar que yo en este tipo de diagrama lo que tengo es, aquí tengo primera velocidad, ¿vale? Cojo, llego hasta la potencia máxima en primera velocidad, bajo, observar que cambiando de primera a segunda, a mí me cae por debajo de la zona de par máximo, ¿vale? Cojo segunda, aumento de velocidad, llego aquí al punto de potencia máxima de segunda, cambio a tercera, me cae aquí, me sigue cayendo justo por debajo de la zona de par máximo, voy en tercera, ¿vale? Sigo acelerando, llego aquí, que es la potencia máxima otra vez, cambio a cuarta, fijaros que en la caída a cuarta ya está cayendo más cerca de la zona de par máximo y ya voy en cuarta, sigo en cuarta, llego a la potencia máxima de cuarta, cambio y justo la caída en quinta es la zona de par máximo, me cae justo a las revoluciones N1 y ya en quinta obtengo la máxima velocidad. En este caso, este coche, la máxima velocidad la obtiene en quinta, no la obtiene en cuarta. Este coche no tiene una quinta económica, ¿vale? Este coche lo que tiene es una caja de cambios que lógicamente está en gran medida diseñada en función de su motor. Este coche tiene un motor muy potente, tiene 150 caballos, ¿vale? Y una de las características de las cajas de cambio o del escalonamiento de las cajas de cambios para coches pues que suelen ser potentes, pues son aquellas o las diseñan de tal manera que siempre en la caída de vueltas me caigan por debajo de la zona del par máximo. Si os fijáis, el cambio de primera a segunda me cae a estas revoluciones, a unas 3.500, ¿vale? Alguno dirá, claro, pero es que si hubiésemos hecho una caja de cambios de tal manera que cayese justo al par máximo, pues todavía mejor. Claro, pero si cayese al par máximo, ¿qué es lo que sucedería? Pues que si yo a este coche le hubiese puesto una caja o una segunda velocidad que me cayese al par máximo, ¿vale? Que la caída simplemente cayese al par máximo, observar que esta segunda que me estoy inventando tendría una velocidad máxima de unos 70 km por hora, a diferencia de la que tiene en realidad, que es de más de 90. Es decir, los fabricantes van jugando pues con esos parámetros, intentan jugar pues con esos parámetros. Entonces, siempre que veáis una caja de cambios o un escalonamiento de velocidades en las que las velocidades caigan por debajo de la zona de las revoluciones de par máximo, ¿vale? Suelen ser relaciones que se les llama cerradas, ¿vale? O deportivas. Observar que de segunda a tercera lo mismo, hay una caída que cae justo por debajo de la zona de par máximo. Ya de tercera a cuarta, la caída sí que más o menos está al par máximo, sigue siendo un poco cerrada, y ya de cuarta a quinta cae justo al par máximo, ¿vale? Esto ya digo, es el de 150 caballos, el análisis de este coche. Observa. Lo siguiente que debemos hacer en los ejercicios es lo relativo al escalonamiento. El escalonamiento, pues como podéis ver aquí, en el ejemplo este del Opel Astra, es la revolución. El escalonamiento lo determinamos con la letra Q o lo explicamos con la letra Q, y es dividir las revoluciones del motor a potencia máxima partido por las revoluciones del motor a par máximo. Es decir, mi Astra, la potencia máxima la da 6.000, el par máximo la da 4.800, pues si yo divido 6.000 entre 4.800, me queda 1,25, ¿vale? Entonces, este es el valor que supondría la caída de la zona
de potencia máxima a la zona de par máximo, 1,25. Pero claro, resulta que en mi Opel Astra hay un salto, hay un escalonamiento entre las distintas velocidades. Si yo cambio de primera a segunda, la relación de transmisión de primera en mi coche es 3,54. Si lo divido por la relación de transmisión de segunda, que es 2,15, me da un valor que es, en este caso, 1,64. Pues estos saltos de marcha, ¿vale? Los tendré que obtener para cada salto entre las distintas velocidades. Este sería entre primera y segunda. Este sería entre segunda y tercera. Este entre tercera y cuarta. Y este entre cuarta y quinta. ¿Vale? Observar que lo único que hago es dividir la relación de transmisión de primera entre la de segunda. Yo tengo un número. Para el salto entre segunda y tercera, lo que haría sería dividir la relación de segunda, 2,15, partido dividido la relación de tercera. Y me daría otro valor. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, en las relaciones de vuestra caja, ir obteniendo estos escalonamientos, ¿vale? Entre cada una de las marchas. Y antes de eso, coger y obtener el escalonamiento entre la potencia máxima y el par máximo. Bueno, pues una vez que tenéis eso, que habéis obtenido todos estos datos, lo que tenéis que hacer es coger y decir, a ver, entre primera y segunda, el primer salto entre primera y segunda, yo tengo 1,64, ¿vale? Y 1,25 sería el escalonamiento entre potencia máxima y par máximo. Pues divido 1,64 entre 1,25 y multiplico por 100 para obtenerlo en porcentaje. Y en este caso me da que tengo el salto de primera a segunda, tiene un 131%, y siempre que sea mayor que el del 100%, esto implica que ese salto es cerrado, ¿vale? ¿Qué implica que este salto es cerrado? Pues que cae por debajo, como he dicho, del par máximo. Si observáis, si me voy a la gráfica, en este caso, yo lo que tengo es, entre primera y segunda, caigo por aquí, que está por debajo de las revoluciones de par máximo. Si a mí el cerramiento entre primera y segunda me hubiese salido del 100%, justo me habría caído a las revoluciones de par máximo. Vale, lo haría así con cada una de los saltos. En este caso ya digo, esto es entre primera y segunda, esto es entre segunda y tercera, esto es entre tercera y cuarta, y esto entre cuarta y quinta. Lo haría así con cada una de las marchas y observar que en este caso me sale 131%, 116%, 104%, 102%. Fijaros que el cambio de cuarta a quinta me da 102%. Y si observáis en la gráfica que me ha salido a mí, prácticamente el cambio de cuarta a quinta se nos queda justo ahí. Se nos queda justo en el régimen de par máximo. Vale, pues según esto, lo importante es que siempre que tengamos unos porcentajes mayores del 100%, la caja de cambios que han montado en nuestro coche tiene carácter deportivo. Es una caja de cambios cerrada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el régimen de giro tiende a caer al par máximo o por debajo del par máximo, ¿vale? Sin embargo, si yo analizo el Astra 1800, que sería un Astra que tendría 90 caballos, que tendría un motor menos potente, en este caso si observáis, el diagrama de velocidades que yo he obtenido, los cambios entre las diferentes marchas siempre caen en la zona comprendida entre las revoluciones de par máximo
y las revoluciones de potencia máxima. ¿Por qué? Pues bueno, pues por lo que decíamos antes, este coche tiene un motor, el 1800, estoy hablando, tiene un motor de 90 caballos. Entonces este motor pues es el que es, no tiene más potencia y con este tiene que funcionar. Entonces Opel en este coche lo que decidió hacer es una caja de cambios de tal manera que los cambios de velocidades, ¿vale?, nos cayesen justo por encima del par máximo. ¿Para qué? Pues para que las recuperaciones a altas velocidades fuesen mejor, a costa de que el consumo de combustible seguramente sea bastante peor. ¿Vale? Si hiciésemos lo mismo en este coche que hemos hecho con el anterior y obtuviésemos el nivel de cerramiento de la caja, pues lo primero, lo que haría sería obtener revoluciones del motor a potencia máxima partido revoluciones del motor a par máximo, dividiría y me queda 1,8. Y luego lo que haría es lo mismo que he hecho antes, cogería entre primera y segunda, la relación de primera es esta, la relación de segunda es esta, obtengo este valor. Vale, pues simplemente divido este valor, 1,81, entre 1,8, multiplico por 100 y me queda que el salto entre primera y segunda es del 100%. ¿Por qué? Porque fijaros, entre primera y segunda el motor prácticamente cae a la zona ¿de dónde? De par máximo. ¿Vale? Observar, la primera marcha es cerrada, porque es el 100%, pero luego si lo sigo haciendo con el resto de marchas, me queda que las relaciones en el resto de marchas son abiertas, ¿vale? Lo que indica que esta caja, pues, no tiene carácter deportivo, ¿vale? Lo que está intentando buscar todo el rato esta caja es que las revoluciones del motor, cuando cambio de marcha, nos caigan en la zona óptima del motor. ¿Por qué? Pues porque si encima tengo un motor solo de 90 caballos, tengo un motor muy flojo, y encima me fabrico una caja que haga que los cambios de marcha me saquen el régimen del motor fuera de la zona óptima de rendimiento del motor, pues entonces estoy apañado. ¿Vale? Entonces, con este motor lo que han buscado es buscar que siempre esté en la zona óptima del motor. Acordaos que la zona óptima del motor va a ser la zona comprendida entre las revoluciones de potencia máxima y de par máxima. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Ahora ya es trabajo vuestro, ya lo habéis sacado, el diagrama de velocidades. Entonces, ahora lo que os quiero pedir es que vosotros obtengáis lo que sería el nivel de cerramiento de vuestra caja, para ver si la caja de cambios que montan los coches que vosotros estáis analizando son cerradas o abiertas. En este caso, fijaros, tenemos una relación cerrada y el resto ya son abiertas. Sin embargo, en el otro, ¿vale?, en el Astra 150 caballos, tenemos todas las relaciones de cambio son cerradas. ¿Por qué? Porque siempre nos caen, hemos dicho, por debajo del par máximo o en el par máximo. Bueno, pues cualquier duda que tengáis o que queráis compartir, pues ya sabéis, por los medios habituales, Hangouts, por el foro o bueno, por correo electrónico y bueno, poco a poco hay que seguir avanzando en el trabajo.